comunicación social con incidencia en los procesos electorales. No obstante, que afectan los derechos referidos y el ejercicio de participación electoral ciudadana como eje central del modelo democrático. La consulta califica como infundado el concepto de invalidez porque la omisión de llevar a cabo un parlamento abierto, por deseable que éste resulte, no puede traducirse en una violación al procedimiento legislativo, ya que de las reglas previstas en la Constitución Federal, así como en la normativa que regula la función de las cámaras del Congreso de la Unión, no se desprende obligación alguna de conformar un modelo de parlamento abierto consistente en espacios de participación directa de la ciudadanía como parte del procedimiento de creación de una norma. Este es el contenido, señora ministra, respecto del tema 1, Parlamento Abierto, el cual se declara infundado. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Si nadie quiere hacer uso de la palabra, consulto si en votación económica se puede aprobar este apartado. Queda aprobado por unanimidad de votos. Corresponde analizar el tema 2, si es tan amable, ministro ponente. Con todo gusto. El tema 2 se denomina consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. Los diputados promoventes sostienen en sus conceptos de invalidez que el decreto impugnado vulnera los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, así como el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ya que no se llevó a cabo una consulta que garantizara los derechos a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. Al respecto, el proyecto propone que el argumento es infundado, para lo cual se citan los distintos precedentes que sobre el tema emitido el Tribunal Pleno y se analiza el contenido de los artículos 1, 2, 3 bis, 4, fracciones 1, 8 bis, 5, 14, 21 y 144 de la Ley General de Comunicación Social para concluir que, dado su contenido, el Congreso de la Unión no estaba obligado a realizar la consulta que exige la minoría legislativa en virtud de que las normas cuestionadas no guardan relación directa e inmediata con los derechos que asisten a las comunidades indígenas de manera especial y diferenciada frente al resto de la población. Esto, evidentemente, sin perjuicio de que en el análisis específico de los conceptos de invalidez pueda demostrarse que la falta de consulta sí afecte una disposición en concreto. Este es el contenido del tema 2 y su respuesta, señora ministra. Ministra, gracias, ministro ponente. Ministro Ortiz. Gracias, ministra presidenta. En términos generales coincido con el proyecto en el sentido de que las normas impugnadas regulan aspectos estructurales y organizacionales y principios rectores en materia de gasto, propaganda gubernamental, tiempos de difusión e infracciones. Sin embargo, no comparto del análisis de las normas se concluya que ninguna guarde relación inmediata con los derechos que asisten a las comunidades indígenas. Ahora bien, estimo que el derecho impugnado no debe analizarse como un sistema normativo, sino que las normas deben analizarse de manera individualizada. Así, con relación a los artículos que se analizan en este apartado, estimo que no estamos en presencia de normas dirigidas exclusivamente a grupos respecto de los cuales existe obligación de efectuar consulta. El análisis de estas debe realizarse de manera particular y disociada a fin de identificar la naturaleza de cada una. En ese sentido, contrario a lo que se determina en la propuesta, derivado de un análisis diferenciado, considero que respecto de las dos numerales de la Ley General de Comunicación Social, sí existe la obligación convencional y constitucional de realizar consulta previa en materia de personas con discapacidad y de pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior, en congruencia con el criterio que he sostenido en diversos precedentes en el sentido de que siempre que una medida legislativa sea susceptible de incidir de manera directa en la esfera de estos dos grupos, tienen derecho a ser consultados de conformidad con el artículo 2º constitucional y 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso,
en el artículo 3 bis, inciso C, se establece que los referidos entes públicos pueden difundir por medio de campañas de comunicación social información respecto a la protección a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad o de sectores de población históricamente desprotegidos. Por otro lado, el artículo 5, inciso K, señala que los entes públicos deben observar el principio rector de interculturalidad con pleno reconocimiento de la nación como una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En mi opinión, estas sí tienen una incidencia normativa en los dos grupos en cuestión y, en consecuencia, existe obligación de llevar a cabo las consultas respectivas. En atención a ello, mi voto es en contra del proyecto y por la invalidez de los artículos 3 bis, inciso K, y 5, inciso K, de la Ley General de Comunicación Social. Por último, quiero precisar que de declararse la invalidez de dichos artículos en atención a que fueron adicionados mediante el decreto impugnado, la declaratoria de invalidez deberá postergarse hasta antes de que se verifique el plazo exigido constitucionalmente para emitir reglas en materia electoral aplicables a los próximos procesos electorales. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Nada más para llevar un control, ¿el 3 bis es el inciso C o el inciso K? Es 3 bis, fracción quinta, inciso C, y quinto, inciso K. Gracias. Gracias. Ministro Saldívar. Gracias, presidenta. Yo estoy parcialmente con el proyecto. Me parece que los artículos que analiza efectivamente no tienen una incidencia directa en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Sin embargo, me parece que el artículo 5, fracción K, que habla de la interculturalidad, sí tiene una incidencia directa en estos grupos y, consecuentemente, desde mi punto de vista, este precepto sí debió haber sido sometido a consulta previa. Gracias, presidenta. Gracias. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministra presidenta. Mi voto es en contra de este apartado por dos razones. La primera es metodológica y se relaciona con el estándar necesario para determinar si el legislador debió llevar a cabo una consulta previa. El proyecto, en el párrafo 86, afirma que las comunidades indígenas deben ser consultadas, y cito, siempre que la norma general sea susceptible de afectar a estos grupos de manera especial y diferenciada frente al resto de la población. En mi opinión, los precedentes de este Pleno han rechazado este estándar y han adoptado otro, a saber, que basta que las medidas legislativas sean susceptibles de afectarles directamente. Este otro estándar, que no prejuzga sobre el grado de afectación ni pone mayores calificativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es el que se debió de haber adoptado en el proyecto desde mi punto de vista. No desconozco que en algunos párrafos se cita este estándar, pero en general la argumentación del proyecto resulta contraria al mismo. Mi segunda razón de desacuerdo con el proyecto consiste en que no comparto cómo se aplica el estándar a las normas impugnadas. El proyecto concluye que no es exigible una consulta previa porque los preceptos combatidos no guardan relación con los derechos que asisten a las comunidades indígenas de manera especial y diferenciada frente al resto de la población. En mi opinión, esta conclusión parte de un error, como lo es concebir a la consulta como un mero instrumento formal y reservado para las situaciones obvias en las que expresamente hagan mención de las personas o comunidades indígenas y les afecten de manera especial, sea lo que dicho calificativo sí signifique según un operador jurídico externo. Contrario a ello, estoy convencido que el derecho a la consulta previa es uno con un contenido material fuerte, que no solo exige tener en cuenta el texto de las normas, sino su contenido sustantivo. Es la relación directa de las normas con alguno de los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional, lo que hace necesaria la consulta, y no simplemente su texto, ni mucho menos el grado especial, predominante o grave de la afectación que éstas implican. Repito, las consideraciones han sido ampliamente, desde mi punto de vista, superadas por el Pleno
pleno de esta Corte. Ahora bien, visto desde un punto de vista material, el caso cumple con todos los requisitos para detonar el derecho de consulta previa, y es que no solo dos de las normas contenidas en el decreto hacen referencia directa a los pueblos y comunidades indígenas, sino que las normas específicamente reclamadas en este apartado, artículos 1, 2, 3, bis, 4, fracciones primera y octava bis, quinto, 14, 21 y 44 de la Ley General de Comunicación Social, establecen un modo de comunicación social a cargo de los órganos del Estado y tiene como función reglamentar a detalle las condiciones de desarrollo cotidiano de esa comunicación con los distintos sectores de la población, dentro de los que se incluyen a los pueblos y comunidades indígenas. En mi opinión, debe recordarse que la ley impugnada es reglamentaria el artículo 134 de la Constitución y que, al contener en ella el diseño de comunicación social, impacta directamente en los derechos de autodeterminación y autogobierno de las comunidades indígenas, mismas para quienes el acceso a los medios de comunicación, destacadamente de las radiocomunicaciones, guardan un papel de garantía instrumental para asegurar las relaciones de gobierno entre comunidades, las comunidades entre estas y sus miembros, y en la consolidación de muchos otros derechos como es la educación y la salud, pues es a través de dichos medios como estos derechos se materializan. Así ha sido mi votación en diversos precedentes que ha conocido este Pleno, pero destaco la relativa a la acción de inconstitucionalidad 212/2020, relativa a la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, donde precisamente me referí a la insuficiencia de una aproximación textualista y al deber de analizar desde un enfoque más sustantivo los casos de derecho a la consulta previa. En el presente caso, como ya dije, las normas impugnadas establecen las bases de interrelación de los dos contenidos constitucionales, el del artículo 134 y segundo respectivamente. En otras palabras, fijan la posición jurídica de los pueblos y comunidades indígenas frente a la actividad de comunicación social. Por tanto, se trata de un conjunto de preceptos de los cuales depende la relación de los mismos, no solo con los órganos del Estado, sino en sus relaciones intra e intercomunitarias. Por ello, y desde la perspectiva material y funcional, todos los preceptos analizados en este apartado son susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y debieron haberse consultado. Repito, lo relevante no es la mera referencia textual a las comunidades indígenas, pues la eventual deficiencia regulatoria o falta de regulación directa hacia los pueblos y comunidades no debería llevarnos a concluir que no son susceptibles de afectarles. Al contrario, lo que debemos cuestionar es si el legislador pasó por alto el hecho de que estos pueblos y comunidades indígenas deben considerarse como una minoría que debe tener un tratamiento propio en la comunicación oficial, lo que, insisto, me lleva a la conclusión opuesta del proyecto. Por esas razones, mi voto es en contra en este apartado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias. Ministro Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Yo estoy de acuerdo en que es infundado que el decreto impugnado vulnere el derecho de consulta de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Solamente formularía un voto concurrente respecto al inciso K del artículo 5 de la ley reclamada, el cual dispone que en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar como uno de los principios rectores la interculturalidad. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más, ministro Aguilar? Gracias, señora ministra. Yo también puedo coincidir básicamente con el apartado que estamos estudiando en relación de que no era necesario la consulta. Quizá sí en relación con el artículo 5, inciso K. Sin embargo, yo quiero hacer una observación de tipo metodológico, señalando que en el siguiente apartado se propone en el proyecto la invalidez total del decreto por vicios en el procedimiento legislativo. Si esto va a ser así, entonces habría que estudiar prioritariamente esos argumentos de violación al procedimiento. Hay inclusive
un par de precedentes. Menciono, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 150-2017, que así determinó, se resolvió el 29 de agosto de 2022 por unanimidad de 11 votos, y se determinó que cuando se esté invocando la violación al procedimiento legislativo debe estudiarse preferentemente antes de estudiar los otros. Uno de los argumentos que yo señalé, y creo que el ministro Pardo coincidió, es en el sentido de que si el procedimiento legislativo fue viciado y ya debe invalidarse, entonces no tiene caso saber si se debió hacer la consulta o no. De tal manera que, independientemente de que de alguna forma coincido con el proyecto en ese sentido y por la invalidez del artículo 5, inciso K, creo que debe estudiarse preferentemente el tema de la invalidez por vicios en el procedimiento legislativo. Es cuanto, señora ministra. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra en este apartado y anuncio voto particular. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto y con un voto concurrente. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto, a excepción de los artículos 3 bis, fracción quinta, inciso C y quinto, inciso K de la Ley General de Comunicación Social. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. En términos del voto de la ministra Loreto Ortiz. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Estoy con el sentido del proyecto, salvo por lo que se refiere al artículo 5K. Señora vicepresidenta, me permito informarle que en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor. Señora vicepresidenta, me permito informarle que en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere al artículo 3 bis, fracción quinta, inciso C, respecto del cual existe voto en contra de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, y por lo que se refiere al artículo quinto, inciso K, voto en contra de la señora ministra Ortiz Alf, del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea y de la señora ministra presidenta Piña Hernández. Ministro Gutiérrez. Nada más para clarificar, mi voto también se debería sumar a esas invalideces, porque yo voto por la invalidez de todos los artículos impugnados. Sí, mayoría nada más de 10 votos a favor de la propuesta. Ministra Esquivel. En contra del 10K. 15 inciso K. Perfecto. 5 inciso K Lo agregamos. de la reglamento. Ministra, para corregir mi voto, será un aclaratorio en vez de un concurrente. Entonces se alcanza votación para validez de estos artículos con relación al tema, que sería infundado el concepto de invalidez. En ese sentido sería. Seguimos entonces con el análisis del tema siguiente. Ministro ponente, por favor. Gracias, señora ministra presidente.